Carlos Ferroni y trabaja con Maxi, los dos en el área de retina de la clínica Gordon Manabela. Es un placer para nosotros tenerte aquí, te escuchamos. Bueno, gracias Ale y gracias Hernán por la invitación. Bueno, voy a compartir mi pantalla, a ver. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Entonces, a ver si me habilitas compartir la mía. Sí, mira, Telo, ¿estás por ahí? Sí, perdón, pero no sé cómo compartir. No, la función. Debería estar habilitado eso, ¿no? A ver ahí. Desde ¿Ahí el principio. A ver ahí. Sos vos, Lucía, no sé. ¿Ahí se ve? Sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno. Perfecto, el resto se puede silenciar. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la degeneración macular relacionada a la edad húmeda. Básicamente me voy a enfocar en los estudios clínicos, un poco para recordar los tipos de membranas neovasculares. Coroideas tenemos que está la tipo 1, que es la que se encuentra por debajo del epitelio pigmentario de la retina, como se ve acá en el asterisco. Tenemos la tipo 2, que es la que se encuentra por encima del epitelio pigmentario de la retina y por debajo de la retina neurosensorial. Tenemos el tipo 3, que es la proliferación angiomatosa retiniana, y tenemos otro tipo, que es la vasculopatía coroidea polipoidal, que es un subtipo de la tipo 1. Un poco para recordar en cuanto a la evolución del tratamiento, vemos que a medida que han pasado los años, hemos ido de no tener tratamiento para esta maculopatía exudativa a pasar por el tratamiento con láser argón, con la terapia transpupilar, luego la terapia fotodinámica y finalmente a partir del 2005 comenzamos a usar los antiangiogénicos intravítreos. Y hoy en día son el gold estándar para el tratamiento de la degeneración macular relacionada a la edad húmeda. Los antiangiogénicos intravítreos que tenemos disponibles hoy en día, como bien sabemos, son el aflibercept, que es el Eylea, el bevacizumab, que tenemos el Avastin, que es off-label, y tenemos acá en Argentina un biosimilar, que es el Lumier, y el ranibizumab, cuyo nombre comercial es el Luceno. Bueno, vamos a empezar hablando de los estudios. Yo voy a empezar hablando de los estudios iniciales o pivotales, y es importante, ¿por qué? Porque de esta manera vamos a entender cómo ha ido evolucionando las estrategias de tratamiento para esta patología. Entonces empezamos con el estudio Marina. El estudio Marina evaluó las inyecciones mensuales de ranibizumab versus placebo, es decir, versus la historia natural de la enfermedad. ¿Y qué encontraron ellos? El 90% de los pacientes estabilizaron su agudeza visual al cabo de 2 años. Estabilización de agudeza visual quiere decir una pérdida menor a 15 letras de agudeza visual según el ETDRS, comparado con un 53% del placebo. El estudio ANCHOR también evaluó las inyecciones mensuales de ranibizumab versus terapia fotodinámica, que hasta ese momento era el tratamiento de elección para tratar estas membranas neovasculares coroideas. Y ellos también encontraron que el 90% de los pacientes estabilizaron su agudeza visual versus un 66% al cabo de 2 años con la terapia fotodinámica. Si vemos este gráfico, vemos que las líneas naranjas en la parte superior corresponden a estos dos estudios, tanto el Marina como el ANCHOR. Vemos que hay ganancia de letras inclusive al cabo de 2 años. Y si vemos las líneas en el sector inferior, la tercera línea corresponde a la terapia fotodinámica y la última línea al placebo. Es decir, vemos como con la evolución natural de la enfermedad hay una pérdida de casi 15 letras en promedio. A partir de estos dos estudios anteriores se autorizó, la FDA autoriza el tratamiento con Lucentis, que es el ranibizumab, para esta patología. Después tenemos los estudios PIER y EXCITE. Ellos hicieron dosis mensual de Lucentis por 3 meses y después cada 3 meses. En el PIER compararon con placebo, es decir, sham, y en el EXCITE compararon con dosis fija mensual de ranibizumab. Y ambos estudios mostraron resultados inferiores a la dosis fija mensual que fue realizada en los estudios que previamente señalé. Después tenemos el estudio Pronto, que ellos introducen la terapia PRN o ProRenata o a demanda, y el esquema de tratamiento es dosis fija mensual por 3 meses, y después ellos decidían si inyectaban o no, dependiendo si había actividad de la membrana neovascular coroidea, que ya vamos a ver los criterios que utilizaron.
Este estudio no fue randomizado, un estudio con una muestra pequeña de 40 pacientes y no tenían un grupo de control de dosis fija mensual. Básicamente las indicaciones de retratamiento eran si había pérdida de agudeza visual, aumento en grosor retiniano central mayor o igual a 6 micras, o si había aparición de nueva membrana neovascular coroidea o hemorragia subretiniana. También si había fluido en el OCT posterior a la última inyección intravítrea. Ellos muestran como resultados que arrojaron fueron similares a la dosis fija mensual. Sin embargo, una de las críticas de este estudio es que fue un estudio con una muestra pequeña, no fue randomizado. A partir de esto, entonces, se realizó un estudio multicéntrico randomizado, que es el SUSTAN. Ellos también evaluaron la dosis a demanda, o PRN, con ranibizumab, y los resultados ellos mostraron que fueron inferiores a la dosis fija mensual al cabo de un año, como podemos ver acá en la gráfica que está en la parte superior derecha, que a los 12 meses la curva desciende. Después tenemos los estudios con aflibercept, el VIEW-1 y el VIEW-2. Ellos evaluaron 4 ramas de tratamiento con aflibercept, utilizaron 2 dosis, una de 2 miligramos y otra de 0,5 miligramos, seguidas a una dosis de carga, y después hicieron cada 4 semanas y otro grupo con cada 8 semanas. Y los compararon con la dosis de ranibizumab fija mensual. Y si vemos acá los resultados, las curvas son más o menos parecidas al cabo de 2 años, teniendo mejores resultados con la dosis de 2 miligramos. Después de estos estudios, se autoriza también, la FDA autoriza el tratamiento de aflibercept para la maculopatía relacionada a la edad húmeda. Después tenemos el estudio CAT, que es un estudio muy interesante, ya que comparó el bevacizumab, que ya sabemos que es off-label, el Avastin, versus el Lucentis, que es el ranibizumab, y compararon dosis fija versus dosis PRN o a demanda. Este estudio no fue sponsoreado por industria farmacéutica, y los resultados, aunque fueron mejores con las dosis fijas mensuales, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos medicamentos. Si vemos una evolución a 5 años de este estudio, vemos que después de los 2 años que los pacientes salen del estudio, vemos que se flexibiliza el tratamiento. Ellos hicieron un esquema PRN más flexible y vemos como la agudeza visual decae a lo largo de los años. Igual pasa con el estudio 7UP, que es un estudio que sigue la evolución de los pacientes que ingresaron a los estudios iniciales, y vemos acá también como inicialmente a los 2 años la curva en cuanto a ganancia de letras en agudeza visual aumenta, asciende, pero que después va descendiendo paulatinamente, y vemos que al cabo de 7 años la curva realmente desciende, y esto es por los esquemas más flexibles de tratamiento que siguen estos pacientes. Y luego tenemos el esquema tratar y extender, que fue estudiado por estos protocolos, que son el TREND y el TREX, y consiste en hacer dosis fija mensual hasta secar la mácula y después ir espaciando de a 2 semanas hasta lograr un intervalo de 12 semanas, previa evaluación con OCT, por supuesto. ¿Y qué mostraron estos estudios? El TREND mostró resultados similares a dosis fija mensual, ya que fueron comparativos con dosis fija mensual de ranibizumab. Vemos acá las curvas que son prácticamente similares, tanto en agudeza visual como en disminución del grosor retiniano central. Igualmente el TREX también, en cuanto a ganancia de letras y en cuanto a cambios en agudeza visual, fueron muy similares a la dosis fija mensual de ranibizumab. Y en la parte derecha lo que vemos es que de estas 3 ramas hubo un grupo, tanto el que venía con dosis fija mensual, el tercer año pasó a PRN, y vemos como la curva azul desciende considerablemente. Igual hubo un grupo que tenía tratar y extender, y también pasó a PRN, y vemos como la agudeza visual descendió en ese tercer año. Después tenemos un estudio por un grupo de retina de Tampa, y ellos evaluaron de manera retrospectiva todos los pacientes que se habían inyectado con un máximo de intervalo de 8 semanas, inyecciones fijas, ya sea con cualquiera de los 3 medicamentos, ya sea Lucentis, Avastin o aflibercept, que tenían un mínimo de seguimiento de 5 años. Y ellos compararon con otros estudios, y vemos como la curva en este estudio, que es este que dice FIDO, se mantiene estable al cabo de varios años. Aquí vemos 7 años,
mientras los otros estudios que utilizaron esquemas más flexibles, pues descienden. Bueno, un poco para resumir los esquemas de tratamiento, tenemos los 3 más conocidos, la dosis fija mensual, que es el primero, después tenemos el PRN, como dije, dosis mensual y después según actividad, y después tenemos el tratar y extender, que es ir espaciando hasta llegar a un intervalo de 12 semanas. Como conclusiones, bueno, sabemos que los antiangiogénicos intravitreos son el gol estándar en el tratamiento de la degeneración macular relacionada a la edad húmeda. Está comprobado que a mayor número de dosis, mejores van a ser los resultados en cuanto a agudeza visual. Tratar y extender parece ser mejor opción que PRN, es decir, que a demanda. Recordar que el objetivo es estabilizar la agudeza visual y en aproximadamente un tercio de los pacientes vamos a obtener una ganancia en agudeza visual, y siempre hay que individualizar cada caso y consensuar con el paciente la mejor estrategia de tratamiento. Eso es todo. Gracias. Muy bueno. Me encantó. Muy bueno. A ver, yo les quería contar un poco a los residentes que esta enfermedad es una enfermedad como, a mí me gusta mucho pensarla como que es esas velas de cumpleaños que se prenden solas una vez que las soplaste. Bueno, esta enfermedad en algún punto tiene esa condición, que se activa, no sabemos cuándo ni en qué momento. Entonces, es muy difícil buscar un tratamiento que se adecue a esto, ¿no? Una vez que se prende la vela, como que se quema algo en la retina y ya como que llegamos un pelín tarde de lo que podríamos haber, si nos hubiéramos anticipado a esto. Claro, Maxi, ¿vas a seguir vos con qué ahora? Como para ver si te preguntamos. Él va a hacer lo que tratamiento en la vida real, ¿no es cierto? Ahí va. Dale, después preguntamos algo antes de que venga Claro, eso. García. Ahí va. Dale, Maxi. Bueno, Maximiliano Gordon. A ver. Ahora lo voy a presentar, Chicos, les va a hablar Maximiliano Gordon. Él también hizo el fellow en el hospital, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Trabaja como instructor en el Hospital del Centenario en Rosario y está a cargo del sector de retina de la clínica de Gordon Malabella en Rosario. Y por supuesto es muy, muy amigo mío, así que a escucharlo. Gracias, Maxi. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación, Ale. Aparte, obviamente, estar con amigos, y uno siempre es mejor, es más relajado, y gracias a Hernán y a toda la gente del Hospital Central. Bueno, yo voy a hablar, digamos, una continuación un poco de lo que expuso Mitzi, sobre lo que pasa en la vida real con estos pacientes cuando salimos de los estudios, y también apuntando un poco al esquema de Treat and Extend. Perfecto. Como acaba de decir Mitzi, el antiangiogénico son el tratamiento de elección para estas enfermedades, y los estudios clínicos controlados tienen unos efectos en las agudezas visuales muy buenos, pero no se correlaciona con lo que pasa en la vida real. Si cuando sacamos esos pacientes de los estudios controlados, o sea, en la vida real tenemos peor resultados con una buena respuesta inicial y un lento deterioro posterior. Fundamentalmente porque se van espaciando la cantidad de inyecciones, y eso hace que lentamente la visión vaya bajando, que aparezca líquido, que es un criterio de actividad, o que haya alguna hemorragia, que es otro criterio de actividad, y que vaya bajando la agudeza visual. Entonces, vamos, algo que lo pongo ahora al principio, pero después lo voy a volver a tocar, es el tratamiento, lo puse entre comillas, si es por siempre y para siempre, pero realmente a estos pacientes hay que tratarlos durante mucho, mucho tiempo. Estos son los esquemas de tratamiento que uno puede utilizar. Mitzi comentó el régimen mensual, el Treat and Extend y el PRN, y también una opción, en algunos casos donde la mácula no se logra secar, es por ahí aumentar, o sea, cortar los tiempos de inyección a veces a 3 semanas o a 2 semanas, cuando uno ve que inyecta y esa mácula está con líquido y no logramos que se seque. También otra opción es, obviamente, cambiar de droga.
El esquema de Treat and Extend es un esquema proactivo, es decir, nosotros inyectamos con la mácula seca. Uno de los objetivos es evitar recurrencias, porque cuando hay recurrencias, generalmente hay disminución de la visión, y a veces no llegamos después a recuperar la visión que tenía previamente. Y lo que se hace también es que el paciente vaya menos, es decir, en cada visita al paciente se lo controla y se lo inyecta. Algunos lo llaman Inject and Extend. Y consiste, como dijo Mitzi, es en inyectar cada 4 semanas hasta lograr secar la mácula, que sería el objetivo principal, y después ir extendiendo los controles y los tratamientos cada 2 semanas, es decir, cada 6, cada 8, cada 10, hasta un máximo de cada 12. Es difícil a veces que después de cada 12 logremos tener la mácula completamente inactiva. Y los signos de actividad son el líquido subretiniano, el líquido interretiniano o la presencia de hemorragias, y se considera cuando no hay respuesta al tratamiento, cuando en pacientes que uno los inyecta 3 veces con dosis mensuales y no hay cambio, entonces ahí algo hay que hacer. Como dijimos anteriormente, una opción es o cambiar la droga o aumentar, o sea, inyectar más seguido a estos casos. Y también una de las cosas importantes es que uno puede llegar a personalizar el tratamiento, es decir, a lo mejor hay pacientes que necesitan ser inyectados con una inyección cada 6 semanas se mantienen activos, o a lo mejor otros cada 8, o a lo mejor otros cada 4. Entonces uno más o menos logra ver el tiempo, el intervalo entre inyección y inyección para mantener la mácula libre de actividad. La pregunta que uno siempre se hace es si esa membrana vascular tiene un comportamiento estable o lineal en el tiempo, porque tal vez uno logra inactivar esta membrana vascular que no exude, que no largue líquido, durante a lo mejor 8 semanas, pero a lo mejor puede pasar que en un momento vuelva a activarse en ese tiempo y tengamos que cambiar el esquema. Entonces, esa es una duda que uno tiene cuando uno se estructura en una determinada cantidad de tiempo de intervalo de inyección. Y un poco quiero tocar algunos trabajos, nada más como para ejemplificar qué pasa en la vida real. Este estudio es un estudio retrospectivo a 2 años, y uno ve que de entrada, cuando hace dosis de carga, la visión mejora mucho, y después con el tiempo, a medida que uno va flexibilizando el régimen de tratamiento, las visiones empiezan a bajar. Una cosa por ahí importante en la gráfica de abajo es que los pacientes que tuvieron dosis de carga lograron una mejora visual inicial mayor que los pacientes que no tuvieron dosis de carga. Pero sí después hay una pérdida progresiva en la visión. Este estudio me pareció muy interesante porque acá lo que tratan de buscar es una concordancia o no entre un reading center y la clínica diaria, lo que uno puede hacer en el consultorio, viendo los pacientes y viendo fundamentalmente el OCT. Y como sabemos, dijimos que cuando hay aumento de líquido, que puede ser, como están en las fotografías, puede ser un aumento difuso, un aumento del espesor macular central difuso, puede ser con quistes interretinianos, con fluido subretinal, o a veces hay despegamientos del epitelio pigmentario que pueden aumentar. Algunos también, generalmente los despegamientos del epitelio pigmentario uno los puede observar, pero si a lo mejor hay un aumento en la altura, puede ser un criterio también para tratar. Y lo importante de este estudio es que en un 31% de los casos hubo falsos negativos, o sea, pacientes que en los reading centers detectaban actividad, detectaban líquido, los clínicos no lo hacían, entonces eran pacientes que estaban subtratados. ¿Y qué pasaba? Con esos pacientes, si están subtratados, pasa lo que vimos en las curvas anteriores, es decir, que la visión empieza a bajar. Entonces, habla también de que es muy importante ver detalladamente estos estudios, que esté entrenado la persona que va a decidir cómo vamos a seguir con los tratamientos, manejar los esquemas de tratamiento que hemos descrito al principio, o el que sea, pero manejarlos. Y también una pregunta es si a lo mejor la inteligencia artificial puede ser de utilidad en estos casos para decir si hay o no, si no hay actividad, un algoritmo para ver si no hay actividad, y a lo mejor eso puede dar hasta ser más preciso de lo que podemos hacer nosotros. Otro estudio también a 12 meses, con el esquema de PRN, también una fase de carga con mejora en la visión
y después empieza a caer. Hubo en este estudio un intervalo muy grande entre la dosis de carga y la fase de mantenimiento, y eso también contribuyó a que la visión final sea mala. Eso también es debido a que hay algunos problemas, depende de los sistemas de salud de cada país, puede haber problemas de burocracia, demora en tener la droga, en hacer los estudios, en las consultas, en las visitas, y eso influye mucho, y con el subtratamiento la visión va disminuyendo lentamente. Este estudio es un estudio, uno de los estudios más importantes con el esquema de Treat and Extend, que es el LUCAS, que es un estudio que se hizo en Noruega, y fue un estudio de 2 años, donde también se vio que hay un pico de visión, se compararon las dos drogas, ¿no? El ranibizumab y el bevacizumab, y con las dos drogas no hubo una diferencia estadísticamente significativa en las visiones, pero sí lo que se vio es que hay una suba en la visión en el primer año, y en el segundo año hay una lenta, hay una baja visual, no tan pronunciada, pero la hay, y obviamente estos pacientes estaban dentro de un estudio también, un estudio controlado. Habría que ver qué hubiese pasado en estos pacientes si uno sale del protocolo y lo sigue a los 3, a los 4 o 5 años, cómo hubiese evolucionado la visión. Y lo importante, algunas cosas, es que estos pacientes con Treat and Extend tuvieron un intervalo entre inyecciones para el bevacizumab de 6.5 semanas y el ranibizumab 7.6. Y otra cosa que, si ven en la barra de colores, los pacientes con ranibizumab llegaron más lejos en cuanto a la extensión del tratamiento en este esquema. Otra pregunta también es, ¿qué hacemos con el líquido refractario? Porque nosotros tenemos el concepto, y está bien que así sea, de que tenemos que llegar a secar la mácula. Es decir, tenemos que intentar secarla, tener cero tolerancia con el líquido subretiniano o interretiniano, porque sabemos que afectan la supervivencia de los fotorreceptores, y eso va en detrimento de la conservación o de la mejoría visual de los pacientes. El estudio CAT que presentó Mitzi recién, que es un estudio muy interesante por muchas cosas, pero uno de los datos que dio es que en los pacientes, incluso que estaban bajo régimen mensual con ranibizumab o bevacizumab, el 53% tenían algún grado de persistencia de líquido. Y lo que se vio es que el líquido interretiniano es más nocivo para la mácula y por supuesto para la visión que el líquido subretiniano. Es decir, está más asociado el líquido interretiniano a riesgo de atrofia y de fibrosis, que es el estadio final de esta enfermedad. También hay un trabajo que habla de la microperimetría sobre la zona de quistes, y en los lugares donde hay quistes hay una disminución de la sensibilidad de la microperimetría. Y hay otros 2 estudios que hablan también de que los pacientes con edema quístico, quistes interretinianos, tienen una menor respuesta a los antiangiogénicos. Y este estudio, con respecto al fluido, al líquido subretinal, es un estudio que se hizo en Australia, se denomina FLUID, un estudio a 24 meses, a 2 años, que se basó justamente en lo que dijimos recién, que en el CAT y en el VIEW, había pacientes que tenían líquido subretiniano, pero tenían una agudeza visual bastante similar a pacientes con mácula seca. Lo que hicieron fue un estudio prospectivo con el esquema de Treat and Extend, y con 2 ramas. Una rama intensiva, es decir, cero tolerancia al líquido, y otra rama más relajada, que lo que significa relajada para este estudio es que toleraban líquido subretiniano subfoveal hasta 200 micras de altura. La verdad, no sé por qué tomaron 200 micras de altura, pero es lo que ellos propusieron en este trabajo. Y entonces lo que se vio es que las 2 ramas tuvieron una agudeza visual bastante similar. O sea, la rama relajada no tuvo una diferencia en la agudeza visual mejor corregida estadísticamente significativa con respecto a la rama de tratamiento más intensivo. Y por eso, relacionando con la placa anterior, el líquido subretiniano es menos nocivo que el líquido interretiniano para la mácula. La pregunta es si tolerar o no. Eso después lo podemos discutir. Y como conclusiones,
está bien claro que en vida real hay peores agudezas visuales que en los estudios controlados, hay una buena ganancia inicial por una pérdida posterior. Esto se da, bueno, a veces se da por la misma evolución de la enfermedad, pero también hay que ver si estos pacientes, o muchos de estos pacientes, están subtratados, es decir, reciben menos inyecciones. También había dicho Mitzi antes que los pacientes que reciben más inyecciones son los que mejores visiones conservan. El esquema de Treat and Extend es un esquema realizable. Cuando hablo de realizable, me refiero a que el régimen mensual es muy difícil de cumplir, por lo menos a largo plazo, en la práctica diaria, por los costos, los sistemas de salud, los pacientes, o sea, inyectar a todos los pacientes con esta enfermedad mensualmente durante mucho tiempo no es fácil. Y el Treat and Extend ya sabemos que es mejor que el PRN, y entonces es un esquema que no digo que sea fácil, porque hay que saber llevarlo y controlarlo y armar todo la logística con los pacientes, pero me parece que es algo realizable, y además también una cosa buena que tiene es que, como dijimos, también disminuimos la cantidad de visitas que el paciente hace a la consulta. Personaliza el tratamiento también, podemos llegar a lograr una estabilidad en la maculopatía en un determinado tiempo de inyección. En los pacientes que no responden, una opción es cambiar la droga, otra es inyectar más seguido, o ambas, o sea, es cambiar y si no inyectar más seguido, pueden ser las opciones. Como concepto es intentar secar la mácula. Acá puse lo de los cambios, atención con los cambios degenerativos, porque hay algunos cambios en el OCT que uno puede ver, áreas hiporreflécticas, y que no siempre son áreas de líquido, sino que pueden ser lesiones degenerativas, quistes de inclusión, tubulaciones que hay, y eso también es importante saberlo, porque si no uno también está inyectando pacientes que no debería inyectar. La tolerancia al líquido subretiniano, eso como dije recién, es algo discutible, y sí sabemos que el líquido intraretiniano es peor que el líquido subretiniano, o sea que hay peores agudezas visuales. También en esta enfermedad algo que tenemos que ir viendo con el tiempo son todos los avances que hay, las nuevas drogas que van a aparecer, a ver si eso nos da un efecto más duradero, o también con los algún sistema de liberación prolongada. Y la duración del tratamiento es muy largo. Hay que hablar con los pacientes que el tratamiento es a largo plazo, no es algo que hacer 3 inyecciones y me olvidé. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, y es muy importante hablarlo con los pacientes, porque si no también el paciente se piensa que es algo a corto plazo, y sabemos que para mantener visiones, que la visión por lo menos que no empeore, mantener visiones aceptablemente estables, no lo vamos a lograr al corto plazo. Bueno, eso es todo, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maxi. Muy bien. A mí me gusta, los chicos en el hospital, realmente esta enfermedad, si bien debería existir como en la parte privada, en la parte pública es mucho, la vemos mucho menos. Yo realmente no me queda muy claro por qué, pero vemos pacientes menores de 70 años, no sé por qué, o porque no llegan, o porque la verdad que no sé, o cuando... No tenemos PAMI, Hernán. Hola. No tenemos PAMI. No nos llegan esos No pacientes. tenemos PAMI. Entonces puede ser por eso. Porque no nos llegan esos pacientes. Sí. Entonces, Yo creo que es importante. ¿Cómo? No se te escucha, Gusta, ¿cómo? Perdón, que yo creo que es muy importante el tema de los biomarcadores en esto, ¿sí? Que bien lo nombraba, el tema de la presencia, ¿no?, de quiste, de los puntos hiperreflectivos, del líquido subretinal y el líquido que está interretinal, para ver el pronóstico que puede llegar a tener un tratamiento en esto, que si bien decía Maxi, y adaptarlo a cada paciente. Que el esquema que generalmente terminás adaptando es el Treat and Extend, que es el que más personalizado es. Sí, nosotros, con lo que dijeron recién, nosotros en el hospital también vemos poco y nada de esta enfermedad, esto se ve mucho más en el privado. Pero lo que decía Gustavo, sí, también no es fácil, yo lo que dije, lo puse ahí como entre comillas realizable, porque a veces tampoco, el PRN es el más simple en cuanto a costos, seguramente, porque hay menor cantidad de inyecciones. Lo que pasa es que también tenemos peores visiones, porque tenemos residuos, estamos esperando que la membrana se empiece a largar líquido para volver a inyectar. Pero el Treat and Extend generalmente es el que tratamos de proponer.
me parece que ahora me interesa también lo que opinan ustedes, lo que opinan el Jerry, el doctor. ¿Querés que tenemos la charla del Jerry y hablamos al final? Sí, Dale. me parece bien. Jerry, Bueno, ¿estás por ahí? Jerry, lo vamos a presentar, el Dale. doctor Gerardo García Aguirre, él también ha sido fellow de la Asociación para Prevenir la Ceguera, trabaja actualmente adscripto en el hospital, en la sección de retina, instruyendo a los fellows, si no me equivoco, ¿no es cierto? Es profesor de oftalmología en la Universidad de Monterrey, y actualmente es el presidente de la Sociedad Mexicana de Retina. Que muy bien, Jerry, felicitaciones. Gracias, gracias. Buenísimo. No había otra Bueno, es opción, un honor era para lo único que nosotros había. escucharte. Gracias. Seguro, Gracias, seguro. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla. A todos muy buenas tardes. Listo. Ok. Bien, entonces Maxi y Mitzi cubrieron muy bien todas las bases en cuanto a los ensayos clínicos, tanto los básicos, digamos, como en la vida real, y realmente es la esencia del por qué hacemos lo que hacemos. Y ahorita lo que yo quisiera es puntualizar algunas situaciones que me parecieron interesantes, sobre todo para discutir al final. Pero antes de comenzar, quiero mostrarles estas fotos de hace ya 2011, hace 9 años, ¿no? Cuando todavía podíamos salir y pasárnosla bien. Y aquí vemos a la... Es Portillo, chico. Muy, muy bueno, muy bueno. Es No, Ushuaia. Ushuaia. No, mirá. Y aquí tenemos a la doctora Escarrafía mostrando una técnica bimanual de cirugía vitrorretiniana, comiendo unas ricas patitas ahí de cangrejo muy buenas. Y esta es toda la banda que fuimos. Aquí pueden ver que también está Mitzi, está Maxi, otros amigos mexicanos y argentinos, uno de nuestros maestros, el doctor Dalma, y realmente es de los viajes y de los momentos que recuerdo con más alegría, que mejor me la he pasado entre amigos. Muy buen viaje fue ese, muy buen viaje, muy buen lugar, ¿no? Muy, muy bueno. Muy, muy correcto. bueno. Qué lindas fotos. No sabía si enseñar la de las 2 copas, pero bueno, ya me atreví, lo siento. Más vale pedir perdón que pedir permiso. No, okay. No hay problema, no hay problema. Perfecto. Ok, entonces, hablando de la técnica de inyección, y esto me parece importante porque creo que a pesar de que todos cumplimos la meta de poner una droga adentro del ojo del paciente, no todos lo hacemos igual. Yo les voy a mostrar cómo lo hago yo. Y realmente es lo más sencillo. Esta es una paciente que llevo inyectando cada 5 semanas desde 2008, entonces ustedes hagan las cuentas. Y realmente, como pueden ver ahí, lo único que uso es el cubrebocas, no guantes, no blefarostato, yodo povidona en el fondo del saco conjuntival, esperar un minutito a que haga su efecto en lo que estoy cargando la droga. El medicamento que voy a usar aquí es el Saltrapsiv, el Sivaflibercept, que no sé si lo tengan disponible en Argentina o aunque esté disponible, no sé si sea muy popular su uso. Y pues bueno, realmente aquí, como pueden ver, hay gente que lo hace de manera muy, muy distinta. Hay gente que lo hace en quirófano, hay gente que le lava toda la cara al paciente, hay gente que le pone campos quirúrgicos, en fin, toda una situación. Yo aquí les quiero mostrar esta que es mi técnica. Y de hecho, en la encuesta, en el PAT Survey de la SRS, la mayoría de los médicos lo hacemos en el consultorio, ¿no? Bueno, ahí ya... Esta paciente ya la he inyectado tantas veces, le digo más de 100 veces, que ya casi hay una X, ¿no? Ahí en su ojo, ¿no? De dónde inyectar. ¿Pero está viva o es un muñeco? ¿Está viva? No, está viva, sí, sí. No seas así, pobrecita. Como se dan cuenta, la estoy inyectando ahí en su silla de ruedas. Y ella el ojo izquierdo está en NPL porque tuvo una obstrucción de arteria hace tiempo, y el ojo derecho hasta la fecha B20-25. Y ya llevo inyectándola pues 12 años. Entonces, realmente esto es para redondear sobre lo que ya decían Mitzi y Maxi, de que esta enfermedad es una enfermedad que no se acaba. O sea, yo la manera en la que les explico a los pacientes es como los pacientes diabéticos. O sea, si un paciente diabético se inyecta insulina un día, pues le baja el azúcar un día,
pero al día siguiente el azúcar va a estar otra vez arriba y se va a tener que volver a inyectar. En la degeneración macular no es diario, obviamente, pero sí esos pacientes se tienen que estar inyectando frecuentemente. Les voy a mostrar este ejemplo del esquema de tratar y extender, digamos, cuando funciona bien, ¿no? Entonces, esta fue una paciente que me llegó con el ojo, una membrana vascular en el ojo derecho, la pueden ver ahí, pueden ver que hay una buena cantidad de líquido subretiniano. Después de 4 inyecciones de Wetlia, en México es el único lugar que se llama Wetlia, en el resto del mundo se llama Ailia. Pero bueno, sí, así nos lo pusieron a nosotros. Se pueden dar cuenta cómo hay resolución completa de el líquido subretiniano y la lesión ya se encuentra inactiva. Y entonces aquí pasamos al modo de extender, es decir, en esta visita, o sea, digamos, parte del modelo tratar de extender es que en todas las visitas el paciente va a recibir una inyección y se le va a hacer un OCT. Realmente la decisión basada en el OCT no es tanto si lo vas a inyectar ese día o no, porque lo vas a inyectar de cualquier forma. El OCT lo que te va a decir es para cuándo vas a citar al paciente la siguiente vez. O sea, ya estás tomando desde hoy la decisión de cuándo el paciente se va a inyectar en el futuro. Entonces, en este caso empezamos ese proceso de extensión. Se vuelve a inyectar otra vez y se cita a las 6 semanas y a las 6 semanas, como pueden darse cuenta, sigue seco. Entonces eso es como luz verde para hacer la extensión. Extendemos a 8 semanas. A las 8 semanas se vuelve a hacer el estudio, sigue estando seco, se vuelve a inyectar. Lo vemos a la que sigue, a las 10 semanas sigue estando todo muy bien, se vuelve a inyectar, se cita a las 12 semanas y a las 12 semanas pueden notar cómo ya hay una pequeña cantidad de líquido subretiniano. Esto quiere decir que esta membrana en particular no es de las que aguanta 12 semanas y entonces lo que hicimos fue regresar a cada 10 semanas, que es el intervalo anterior que habíamos detectado que funcionaba, y a las 10 semanas el paciente está otra vez, la paciente está otra vez seca su mácula. Entonces ya sabemos que esta paciente, por el futuro, digamos, por lo menos a mediano y probablemente a largo plazo, con este medicamento se tiene que estar inyectando cada 10 semanas. Que es un resultado, o sea, es bueno porque eso quiere decir que está poniendo 5 inyecciones al año, que es bastante aceptable, versus los pacientes que tienen que estar inyectando cada mes, que son 12 inyecciones al año, ¿no? Y esto pues ha seguido. O sea, a esta paciente ya le agarramos la onda, digamos, ya detectamos que ese es el intervalo, se sigue inyectando cada 10 semanas. Ahora, ¿por qué se reactivan las membranas neovasculares? Y esto tiene que ver con me gustó mucho el comentario de las velitas estas de cumpleaños que se prenden solas. Fíjense esta paciente. Esta es una paciente que llegó con una membrana neovascular. Esta foto ya es después de haberla tratado. Inactiva, como pueden darse cuenta ahí en la tomografía, está inactiva, no se observa líquido sub ni intrarretiniano, pero quedan estos como despegamientos del epitelio pigmentario de la retina ya sin líquido, inyectándose cada 12 semanas, ¿sí? Y en algún momento que compramos en la clínica la angio OCT y le hice un angio OCT a esta paciente, pues vean cómo en esta capa, que en teoría debe ser la capa avascular, la capa que no tiene vasos sanguíneos, pues sigue estando ahí la membrana. Está dormida, o sea, es así como un monstruo, como un dragón dormido, que lo mantenemos dormido con nuestras inyecciones, pero que si lo dejamos de inyectar, se va a despertar y entonces va a tener nuevamente líquido. Y este es otro ejemplo de otro paciente, es un paciente igual que llevo tratando por años y que logré extenderlo hasta cada 12 semanas. Pueden darse cuenta aquí en la parte superior izquierda cómo pues, tenía igual este pequeño despegamiento que probablemente, digo, viendo la angioCT, pues, igual que el anterior, son despegamientos fibrovasculares del EPR, o sea, sigue habiendo vascularización ahí, pero ya inactivo por años. Y fíjense, a la hora de hacer el angioCT, la membrana neovascular ahí sigue, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo nuevamente con nuestro tratamiento es mantener estas membranas dormidas, pero ahí están, listas para que cuando dejemos de inyectarlos, se reactiven. En esta época de la contingencia por la pandemia, estoy seguro que muchos pacientes los vamos a ver después de todo este tiempo que regresan a consulta ya que pierdan el miedo, lo que sea, y vamos a encontrar que se han reactivado una buena parte de estos pacientes que se mantuvieron inactivos por un buen rato. Voy a tocar ahorita un poquito el tema del switch. Ya Maxi lo había platicado como una de las alternativas para los pacientes en los que vemos que son resistentes al tratamiento. Y cambiar de droga a una droga anti-VEGF diferente es una de las opciones que podemos tomar.
que este es este es un fenómeno que siempre me ha causado curiosidad porque a fin de cuentas el mecanismo de acción de todas estas drogas es básicamente el mismo, que es secuestrar el VEGF y evitar que se junte con el receptor, específicamente el receptor tipo 2, que es el que media las acciones patológicas. Y me llama la atención cómo simplemente cambiar de droga de la misma familia funciona, pero funciona. Y aquí les voy a mostrar un caso donde fue al revés. Esta fue una paciente igual muy querida, ojo único, también este era su ojo único, y ella me viene a visitar desde un lugar pues, más o menos lejano, o sea, como 2 horas de vuelo de la Ciudad de México, porque es mamá de un anestesiólogo que es de mi hospital. El punto es que este es su ojo bueno, es un ojo que cuando yo la conocí veía 20/150, que era el ojo bueno, con datos de actividad y demás. Entonces la empecé a inyectar en ese entonces con Avastin, con bevacizumab. Y entonces mejoró súper bien, llegó la visión hasta 20/40, empecé a extenderla y logré extenderla a cada 3 meses. Entonces ya, pues la señora venía cada 3 meses a la Ciudad de México, se inyectaba y se aprovechaba para visitar a su hijo y a los nietos y demás, y ya se regresaba a su tierra. El punto es que aquí en México, por esas fechas, si se dan cuenta, esto es 2017, tuvimos un problema con la COFEPRIS, que es así como la FDA mexicana, esa es la parte de la Secretaría de Salud que se encarga de regular los medicamentos, y hubo algún problema, no sé si hubo una endoftalmitis por una inyección de Avastin, y entonces la COFEPRIS se puso así como que, ¿cómo es posible que están inyectando medicamentos que son off-label y demás? Y empezó a hacer una, literal, así como medio cacería de brujas, a registrar consultorios, a ver si quién tenía el Avastin y demás. Y entonces me vi forzado en esta paciente a hacerle cambio a Sivaflibercept, al Saltrap. Y entonces se reactivó, cosa que no había pasado. Como pueden darse cuenta aquí, este es después de haber hecho el switch, como ya aparece el líquido otra vez subretiniano en una buena cantidad y le baja la visión. Y entonces lo que hago pues es la sigo inyectando con Sivaflibercept cada mes. Acuérdense que ya la estaba inyectando cada 3 meses. La empiezo a inyectar cada mes y se sigue acumulando líquido, empieza a tener también un poco de hemorragia y empieza a bajar su visión, ¿no? Y todos desesperados, ¿no? Porque la situación empeoraba. Fíjense cómo los despegamientos fibrovasculares del epitelio pigmentario se están haciendo más grandes. Y entonces, ya para aquí estamos en 2018. Aquí como que empezó, como que medio funcionó, no sé exactamente ahí qué pasó, aunque los despegamientos son más grandes, pero disminuyó el líquido, pero después otra vez se reactivó. Como pueden darse cuenta, aquí ya estamos en abril de 2018. Junio de 2018, o sea, ya llevamos más de medio año tratando de controlar el problema y nomás no podíamos. Y entonces lo que hicimos aquí fue regresar a Avastin, ya se habían enfriado las cosas, digo, todavía no es oficial que lo podamos usar, pero lo estamos usando. Decidimos regresar a Avastin y, oh sorpresa, funcionó perfecto. Con una sola inyección, fíjense, de junio a julio, se secó completamente el líquido y entonces la pude volver a extender hasta los 3 meses que estábamos acostumbrados y ahorita es lo que seguimos haciendo, ¿no? Esta foto ya fue de julio de 2019, seco completamente con Avastin. ¿Por qué el Avastin sí y el Sivaflibercept no? Que en teoría el mecanismo de acción del Sivaflibercept es muy similar al del Aflibercept. ¿Por qué pasó esto en esta paciente? No lo sé, pero tengo 3 o 4 pacientes que están en la misma situación. Los cambié al Saltrap, al Sivaflibercept, se reactivaron, los regresé a Avastin y se inactivaron. Y ya por último, este es un caso que de hecho me pasó el doctor Maximiliano Gordon para mostrar lo que es bien interesante, porque es cuando el anti-VEGF no es suficiente. Entonces se trata de una mujer de 78 años con antecedentes de dislipidemia e hipertensión arterial. En un ojo tenía cicatriz disiforme y en el otro ojo tenía agudeza visual de 5 décimos, neovascularización activa, se le ponen 3 inyecciones mensuales de anti-VEGF, se seca la mácula, agudeza visual 7 décimas, y entonces ya la siguiente cita ya no se hace al mes, se hace a las 6 semanas, y llega a las 5 semanas, oh surprise, con una gran hemorragia submacular, ¿no? Ver estos casos es bien difícil para el paciente, para la familia y para el médico, ¿no? Aquí está la tomografía, a ver si jalo bien. Ahí estamos, ¿no? Entonces pueden darse cuenta ahí como tiene una gran hemorragia que involucra inclusive donde está la fobia. Y aquí lo que hizo el doctor Gordon
a las 48 horas de haber detectado esta situación, fue inyectar TPA intravitro, activador tisular de plasminógeno, una inyección de anti-VEGF y una inyección de gas para realizar una especie de neumodesplazamiento asistido por la licuefacción del TPA, que como comentario, en México no tenemos disponible el TPA de esta forma. Sí está disponible, pero es un medicamento que como usan para trombolizar y demás, digamos, tienes que pedirlo con anticipación y es un trámite que no puedes esperar en casos como este, ¿no? Y después del tratamiento le fue bastante bien, 4 décimas de visión. Aquí está la tomografía del post, ¿no? Y podemos ver bastante conservada la anatomía macular, ¿no? Empezó, digamos, se le dio el tratamiento con anti-VEGF, tratar de extender, su agudeza visual mejor corregida llegó a ser 4 décimos, y al intentar extender más de 10 semanas aparecen datos de actividad, como se puede ver aquí, que empieza a haber un poquito de líquido intrarretiniano en esa zona. Muy bien, pues con esto termino. Y si quieren podemos pasar a un ratito de preguntas y respuestas. Dale, buenísimo, muchas gracias. A ver, yo quería preguntar a los chicos que hacen retina que están por aquí, ¿qué tratamiento hacen más que nada? Si traten, extienden, Gustavo, Rolando, Yo Emanuel. trato y extiendo, pero lo personalizo mucho. La Hola. verdad Sí, que, yo... pará, Gusti, buenísima la charla, me Habla, habla. encantó. Nosotros hacemos lo que podemos, la realidad. No es que hagamos lo que queremos. En general, nosotros pedimos el tratamiento de acuerdo a cómo van autorizando, se va colocando en principio, pero generalmente hemos hecho mucho más prorrenata y se sabe perfectamente que es muchísimo mejor el treat and extend. Dale, Gusta. Sí, opino más o menos igual que Rolo. Tratás de hacer un trío de extend, pero muchas veces terminás en un prorrenata. Tengo una preguntita para el profesor último orador. ¿Nunca te pasó al revés del switch que haya mejorado por hacer el switch de Avastin a Eylea? Sí, totalmente. Yo digo, el caso que presenté aquí es porque es algo que me pareció sumamente inusual. Tenemos mucho, creo que la mayoría de la tendencia ha sido de pasar de cualquier otro antiangiogénico a la Eylea, a la aflibercept, porque sí tiene mayor afinidad, dura más tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que más tenemos de información, pero no tenemos poca información de pasar hacia ese antiangiogénico y que funcione menos, pero creo que es una realidad. Y pasó cuando apareció el Lucentis, o sea, cuando estaba Lucentis y Avastin, y hay casos de los dos, casos que se estaban tratando con Avastin, que al cambiarlos a Lucentis mejoraron, y también pacientes que estaban con Lucentis y al cambiarlos a Avastin mejoraron también. ¿Por qué es esta situación exactamente de resistencia o taquifilaxia o lo que te llámale como quieras? Creo que es algo que todavía no se entiende muy bien. Sí, también puede ser que sea, a lo mejor hay pacientes que pueden ser respondedores tardíos, entonces vuelvo a venir inyectando con una droga, no responde y a lo mejor cuando empezás con otra, también eso es una opción, que no respondía y a lo mejor si le hacía 2 o 3 inyecciones o alguna inyección más de la otra, tal vez terminaba respondiendo. Pero es algo que nunca, o sea, por lo menos hasta el momento no se sabe, no se conoce cuál es el porqué de esto. Claro. Digo, pero en el caso del que presenté, creo que sí es bien evidente cómo el cambio le hizo mal, ¿me explico? O sea, venía súper bien controlada y haciendo el switch se descontroló y regresándola a la droga original funcionó súper bien. ¿Por qué? No digo, no los presenté aquí, pero tengo un montón de casos que antes estaba inyectando con Avastin que los cambié al Sivaflibercept. Y mejoró el control, o sea, digamos, se redujo más el líquido que tenían ahí residual o lo que tú quieras al momento de hacer el cambio de droga. Jerry, ¿eso fue una jugada de los laboratorios o no? Eso no hay otra que un laboratorio. No, fíjate que no, porque o sea, esto fue en 2017, nosotros empezamos a hacer esto en 2005. O sea, Sí, claro. son 12 años después de que lo fuimos haciendo. No, fue o sea, digamos, llegó a la atención de las autoridades porque creo que el paciente fue el que puso la queja, y ni siquiera creo que el paciente, algún familiar del paciente fue así como de, oye, pero ¿cómo le inyectaron este medicamento que no está aprobado para el ojo?
cuando realmente, o sea, ahí fue omisión del médico, porque pues, tú le tienes que decir al paciente, oye, lo que te voy a Claro, inyectar claro, bueno, hacerlo es firmar, algo ¿no? que está fuera de etiqueta, ¿no? Perfecto. Una Freddy, preguntita, ¿estás una preguntita, por ahí? una preguntita. ¿Puede ser? Dale. Te quería preguntar si estaban deseosos de que saliera o lanzaran el brolucizumab y si están esperando el faricimab o los anti-eritropoyetina 2. Yo seguro que sí, o sea, yo creo que todas las drogas nuevas son bienvenidas, sobre todo si ofrecen un mejor perfil de eficacia y de seguridad, que de hecho pues seguramente se enteraron que hubo muchos pacientes, bueno, no muchos, hubo un clúster de pacientes con brolucizumab inyectados que hicieron unas vasculitis así medio Llegó feyonas. la información. Exacto, ¿no? Entonces, pero estas cosas no se saben hasta el posmercadeo, ¿no? Pero Eh, 7 de 4.000 creo que son, ¿eh? Sí, eso 7 de realmente es bien poquito. Y también tenemos clústeres de inflamación después de todos los antiangiogénicos, que del que tú quieras, Avastin, Lucentis o la Eylea, todos ellos estuvieron asociados en su momento a clústeres de uveitis y hasta la fecha siguen. Sin embargo, no es un problema tan serio, tan grave como para negar su utilidad. Y obviamente, pues el faricimab es innovador en el sentido de que ya, digamos, ataca otro blanco terapéutico, que es la angiopoyetina 2. Pero pues lo mismo, tendremos que esperar a que salgan los ensayos clínicos fase 3. Estoy enterado que en muchos centros en Argentina son centros donde está haciendo este ensayo clínico. En México nosotros también lo estamos haciendo. Y bueno, pues lo que sea o sea, yo creo que mientras más jugadores haya, es mejor porque eso tiende a bajar los precios, que es algo que puede beneficiar mucho al paciente, Un y paciente. también a resultar en mejor eficacia, ¿no? Sí. Y también ver de disminuir la cantidad de inyecciones anuales que uno hace para controlar la enfermedad. O sea, a lo Claro. mejor la duración del tratamiento. Eso es innegable. Y bueno, ya lo mencionaste tú un poco, Maxi, el PDS, ¿no? El Port Delivery System, que si bien requiere una cirugía al principio para implantar este reservorio, pero pues la tirada es que estos pacientes tengan que inyectar cada 6 meses. Eso es una súper buena cambio, ¿no? Y también están los ensayos clínicos de terapia génica para hacer que tu ojo produzca su propio Avastin, ¿no? Está a todo dar. Bien. ¿Alguna pregunta de los residentes? Eso, ahí va. Está bueno, dale. Lucy, Lucía. Perdón, Emanuel estaba está- intentando hablar y no me andaba. Quería hacer una consulta. Cuando colocaste la Avastin ahí en consultorio, Jerry, ¿usaste antibiótico al final que le pusiste? Vi que le pusiste No, una gotita. sí, específicamente esa gota era de fluorometolona, de esteroide, que más que nada les dejo para la inflamación que les causa la iodopovidona, que es la molestia que los pacientes tienen es realmente por la irritación de la iodopovidona, no por la inyección como tal. No uso antibiótico ni antes ni después. Y no nada más por necio, sino porque la evidencia está a favor de no usarlo. Hay muchos estudios que hablan de esta situación. Uno de los más grandes es el DRCR.net, donde la mitad de los pacientes no les ponen antibiótico, la mitad de los pacientes sí, y la tasa de endoftalmitis fue la misma de los dos. De hecho, hubo un poco más de casos en los casos en los que sí se les puso el antibiótico, pero no fue estadísticamente significativo. Y realmente no hay razón para usarlo. O sea, tú lo que quieres es que la superficie esté limpia en el momento. La conjuntiva se autosella una vez que sacas una microagujita y realmente no tendría por qué colarse ahí un antibiótico. Y aparte estás, número uno, fomentando las resistencias en general a los antibióticos, pero número dos, en particular en ese paciente. O sea, ¿qué tal que le estás poniendo una quinolona de cuarta generación y el paciente es una endoftalmitis y entonces ya perdiste esa arma como una herramienta para poder usar en ese paciente en específico, ¿no? Entonces, ¿Y la obviamente yodo? o sea, tu instinto te hace querer ponerle antibiótico porque pues, nuestro cerebro no está diseñado para pensar de forma científica. Entonces, obviamente, pues, tú quieres echarle todas las cosillas que para evitar un desenlace, que en este caso es la endoftalmitis, pero la evidencia apunta a otro lado. La medida que sí tienes que tomar de todas es, número uno, la iodopovidona, idealmente al 5%,
Y número dos, o tú usas cubrebocas, o sea, el médico usa cubrebocas, o no hablas absolutamente nada. Y como a mí ya se habrán dado cuenta, me cuesta mucho trabajo dejar de hablar, entonces ya me pongo cubrebocas. Y una cosita más, la iodopovidona, ¿a cuánto la diluís? O sea, ¿la diluís igual que para una cirugía de cataratas, por ejemplo? Sí, es al 5%. Hay Exacto. algunos estudios bien interesantes de que no necesitas más. Por ahí Sunil Garg se me fue su nombre ahorita. Unos cuates de Filadelfia. Hicieron un ensayo clínico donde la mitad de los pacientes era iodopovidona al 5% y la otra mitad era a un porcentaje que no me acuerdo exactamente, del 1 o el 0.5%, pero no me acuerdo. Y las molestias en el paciente fueron mucho menos utilizando una dilución menor. Esa es otra de esas cosas que no sé por qué no las hemos cambiado. La concentración más efectiva en cuanto a la cantidad de yodo libre que hay, que a fin de cuentas lo que va a matar las bacterias, los virus y todo lo demás es el yodo libre, ¿no? La povidona es un reservorio de ese yodo libre. La concentración a la que la iodopovidona libera mayor cantidad de yodo y que queda libre es al 0.7%, o sea, un poquito menos del 1%. Entonces, realmente esa es la concentración que más rápido mata a los bichos. Si tú ves, y les puedo, digo, es algo de lo que estamos investigando ahorita nosotros, te puedo pasar los artículos si quieres, Ale. Si tú ves el tiempo que tarda la iodopovidona al 10% en esterilizar una superficie o lo que tú quieras, ¿no? Digo, en el laboratorio, versus el 5%, versus el 2.5%, versus el 1%, así, la iodopovidona al 5% te tardas 1 minuto y la iodopovidona al 1% son 15 segundos. O sea, es mucho más rápida porque libera mucho más yodo libre, que es lo que acaba matando el... ¿Por qué usamos otra concentración que es menos o tenemos que esperar más tiempo? Porque también si usas una concentración demasiado diluida, el yodo, o sea, tienes mayor cantidad de yodo libre, pero el reservorio que tienes de yodo en la povidona se te acaba rápido. Entonces, el hecho de usar el 5% no se libera tan rápido, pero tienes un buen reservorio en la parte que queda adherida a la povidona para que lentamente se vaya liberando. Con 1 minuto, entonces vos te quedás tranquilo de que dejándolo en fondo de saco estás bien, ¿no es cierto? Sí, mira, es más, si me regalan 10 segundos, les puedo enseñar esto que les estoy diciendo. Okay. Y una preguntita más, esto es para... Nosotros tuvimos un caso en el hospital. Ya se te acabaron las preguntas, perdón. No es cierto. Una preguntita más, que sé que por ahí a los residentes les da cosa preguntar, entonces me mandan al frente. Una cosita más. Nosotros tuvimos un caso de una endoftalmitis en una paciente diabética colocándole Avastin que tenía una glucemia alrededor de 600, si no me acuerdo, la verdad que estaba muy mal su glucemia controlada. ¿Pedís analítica antes de realizar las inyecciones? No, me parece que es, o sea, bueno, un paciente diabético de por sí debería todos los días estarse checando su glicemia, ¿no? No, o sea, si la tenían 600, digo, qué dulce por ella, ¿no? Seguramente una persona muy dulce, pero pues esa es responsabilidad de ella, no tuya, ¿no? Y no te puedes achacar a ti o sea, la endoftalmitis te puede pasar a lo que hagas. En teoría, en cirugía de retina, de vítreo o faco, sí es un poco mayor la incidencia de endoftalmitis en pacientes que están descontrolados, en teoría sí. Y por ahí, digamos, podrías asumir también que las inyecciones pudiera ser un poquito más alta, pero no me parece que sea tan alta como para que justifiques al paciente atrasarle. O sea, si el paciente ya conmigo al consultorio, no es de, bueno, vayas a hacer una biometría hemática o una química sanguínea y venga conmigo, ya le hiciste dar varias vueltas, ¿me explico? No me parece práctico. No, creo que lo deseable sería que el paciente se checara la glucosa en su casa como debe ser. Déjenme, les enseño esta tabla. Ahí la ven. Ok. Pues fíjense, este es un estudio de 1982. Y fíjense aquí, esta fue solo una de las marcas, Betadine, que como en México es el Isodine, no sé, allá en Argentina tendrán sus marcas.
Y fíjate, la que viene al 10%, a los 2 minutos todavía había bacterias. Al 5%, que sería esto, al minuto todavía una bacteria por acá. Al 2.5%, al minuto ya no había nada. Y mientras te vas a más dilución, fíjate, a los 15 segundos a partir de 1 a 10, o sea que sería el 1%, ya no hay absolutamente nada. Y la razón de ser es esto que te digo. Aquí lo puedes ver, esta es el yodo libre. O sea que esto es lo que va a matar a las bacterias y a los virus, ¿sí? Y aquí viene la concentración, la del 10 ni siquiera la pusieron, es del 5, 1.1, 0.01 y 0.01. Y fíjate cómo el pico se encuentra un poquito menos, o sea, más o menos o sea, es un poquito hacia allá del 0.1%. Aquí el pico debería ser al 0.7%. Pero lo que les digo es esta situación, el yodo disponible. Si lo pones demasiado yodo disponible, con una concentración baja, tienes poco yodo guardado en la yodo povidona, ¿no? Espero que uno se haya quedado un poco más claro. Muy bueno, Jerry, muy, muy completo todo tu exposición, muy buena. Estamos medio justos con el tiempo. Si alguien quiere hacer una pregunta cortita. Yo aprovecho y le hago una pregunta cortita. Dale. No sé si se escucha ahí. Sí, sí, sí. ¿En qué caso? Está claro que el Treat and Extend y de forma personalizada es lo mejor para tratar esta enfermedad. ¿En qué casos no le ofrecerían un Treat and Extend, sobre todo viendo el caso de esa hemorragia macular? Toman en cuenta si el paciente está antiagregado, anticoagulado, hipertenso mal controlado, no lo llevan hasta las 12 semanas, se lo extienden algo, o lo mantienen fijo, quiero saber qué es lo que hacen. La paciente esa, no, a esa paciente la mantengo, como mostró el caso el Jerry, ahí no resiste más de 10 semanas de intervalo entre inyecciones. Pero sí, o sea, si, en realidad va lo mismo que para el diabético. O sea, si el paciente tiene que tener un control de su presión arterial, de su patología vascular, si tiene que estar antiagregado o anticoagulado, lo que sea, tiene que manejar los tiempos, tiene que estar controlado. Es decir, uno tampoco puede meterse con eso, sino mandarlo al médico al cardiólogo, al hematólogo, a donde sea. De todos modos, me parece que uno maneja a estos pacientes hasta el momento donde, como también mostró en otros casos de Jerry, de algunos que vos ves que enseguida aumenta el líquido, tenés que volver un escalón para atrás. Y bueno, y mantenerlos ahí. Después sí hay un comportamiento a veces que no termina de ser bien lineal. Me parece yo, por lo menos en mi experiencia, en algunos casos que uno los controla, y por ahí tiene un momento que dice, no se va a activar más, y por ahí se activa un poquito antes de lo que uno esperaría, como por ejemplo la hemorragia, porque la hemorragia yo le había hecho un OCT hacía poquitos días y tuvo no se reactivó con líquido, sino que se reactivó con una hemorragia submacular masiva. Sí, por ahí hacer dosis fijas mensual, que es lo que preguntaste, este paciente que te trataría de extender y ves que no puedes hacer el intervalo a 6 semanas, tienes que retroceder y por ahí ese mensual, tienes que indicarlo por mensual. Pero así de entrada, bueno, en mi caso, me es inviable decirle al paciente mensual, no lo tengo como esquema. En general voy por tratar de extender o PRN. Y te diría que más PRN también. Una hemorragia así como estas ocurre tan infrecuentemente que no puedes modificar toda la forma en la que haces todas las cosas para evitar un caso de hemorragia. O sea, imagínate cuántas inyecciones extra tendrías que ponerle si es que quieres poner a todos los pacientes hipertensos descontrolados o que usan anticoagulante o lo que sea. Todas esas inyecciones extras que vas a tener que ponerle a muchos pacientes para evitar, en teoría, porque ni siquiera sabemos si se pueden evitar o no, evitar una hemorragia masiva submacular. Más bien tienes que, lo que yo creo que tienes que hacer es tener o sea, me tardo en la explicación y la firma del consentimiento informado de estos pacientes, me tardo más que en el de una cirugía. Porque una cirugía es un evento de idealmente una sola vez. El paciente se está casando contigo, básicamente,
y tienes que explicarle que cómo le vas a hacer, por qué lo vas a hacer, y que existe el riesgo de que aunque hagas todas las cosas como se tiene que hacer, puede ocurrir cosas, digamos, insólitas como estas, que le iba, o sea, que es mala suerte, no hay de otra, ¿no? Muy bueno. A mí me gusta decir a los pacientes que es un tratamiento que es una quimioterapia, exactamente una quimioterapia contra el cáncer, cosa de que se lo metan en la cabeza como lo severo que puede ser una terapia contra el cáncer. Estamos muy pasados, les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, muy bueno todo. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias por la al invitación. resto, a toda la población. Nos vemos. Saludos por acá. Amigos queridos. Chao, chao. Adiós, adiós. Gracias. Maxi, gracias. Gracias, Miki. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, chau, chau. Chao, gracias. Bye bye. Se van.